Vamos a ver ahora mediante algunos ejemplos cómo podemos personalizar la simbología de archivos de tipo punto, línea y polígono. Para ello, lo primero iremos a ArcCatalog y cargaremos, por ejemplo, nuestro archivo de puntos de agua. Como vemos, nos aparece una nube de puntos todos representados igual, ya que ArcMap nos carga por defecto el mismo símbolo para todos los elementos. Para personalizar el diseño, hacemos clic en este símbolo y se nos despliega el Symbol Selector, donde podemos acceder a muchos diseños ya predefinidos y modificar cada uno de ellos según nuestros gustos o necesidades. Por ejemplo, vamos a escoger este. Ahora tenemos la opción en esta parte de cambiar la simbología. Podemos definir el color, el tamaño o incluso el ángulo si queremos girarlo. Supongamos que queremos, por ejemplo, un color azul. Seleccionamos y ya está. Ahora también vamos a modificar, por ejemplo, el tamaño. Vamos a hacerlo un poco más grande. Y supongamos que, por ejemplo, queremos que en lugar de una X quede una especie de aspa o cruz vertical. Podemos jugar con la rotación hasta conseguir ese efecto. Damos OK y ya tendríamos cambiado nuestro símbolo. Supongamos que queremos personalizar esto y hacer algo más complicado. Damos al botón de Edit Symbol y vemos cómo este símbolo está compuesto por dos capas. Un fondo de color uniforme, en este caso es azul tal y como hemos definido nosotros, y el de arriba, que coincide con este símbolo que es una X y que nosotros hemos rotado para conseguir el símbolo tipo aspa, que también podemos seleccionar aquí por lo que estoy viendo ahora mismo. Pues bien, supongamos que queremos modificarlo e incluir, por ejemplo, pues un cuadrado con un punto en el centro. Podemos agregar una nueva capa, elegimos este símbolo y lo hacemos más grande. Por ejemplo, así. En lugar de este color azul, vamos a definir, por ejemplo, un color gris. Damos OK, OK y se actualiza nuestro símbolo. Veamos ahora un ejemplo para un archivo de líneas. Vamos a eliminar este archivo de puntos de agua y cargaremos el archivo red fluvial. Como vemos, ocurre lo mismo. ArcMap carga por defecto una simbología para todos los elementos, pero que nosotros podemos personalizar. De nuevo haciendo clic y accediendo a una buena biblioteca de símbolos diferentes. Vamos a probar, por ejemplo, con este. Bastante adecuado, pero que también podemos personalizar si queremos. Vamos a editar también nuestro símbolo a algo más personalizado. Hacemos clic en Edit Symbol y vemos que también está compuesto por dos capas. Bien, vamos a eliminar una de ellas, ya que no podremos eliminar las dos, siempre tiene que haber una. Y ahora vamos a agregar un par de ellas más. Bien, esta la subimos arriba para mantener el eje azul. Y las inferiores vamos, por ejemplo, a hacer algo así. Una línea de base más ancha, una línea intermedia de otro color y algo más estrecha que la base, pero más ancha que la de arriba del todo. Bien, por ejemplo algo así. Vamos OK y OK. Y esta sería la simbología que hemos obtenido.
Por último, vamos a ver un ejemplo de personalización de simbología para un archivo de tipo polígonos. Vamos a eliminar esta capa y cargamos el archivo de vegetación autóctona. En este caso, vemos una serie de polígonos que representan la vegetación autóctona de un lugar y vamos a definir una simbología más personalizada. Podríamos seleccionar alguna de estas, por ejemplo, algo más complicado como esto. Pero bueno, vamos a personalizar la nuestra. Hacemos clic aquí, Edit Symbol, y vamos a agregar una nueva capa. No, de este tipo Pictures Fit Symbol, no. Vamos a determinar un Simple Fill Symbol. Y creamos un relleno de fondo, por ejemplo... No, muy chillón, este más pastel. Y en la capa superior vamos a elegir un relleno de tipo marker, que son puntos, son elementos puntuales, con una distribución aleatoria, que representaría mejor una distribución real de vegetación, pero vamos a cambiar el símbolo. Vamos a buscar en lugar de ese círculo algo de porte más arbóreo. He visto ahí arriba un asterisco que nos puede servir muy bien. Sí, venga, el asterisco. Este. Ok. Pues por ejemplo, esta podría ser una simbología curiosa. Creo que los asteriscos deberían ser algo más pequeños. Pues vamos a solucionarlo, Edit Symbol. Y en esta capa, pulsando en este botón, tenemos aquí las propiedades de color y de tamaño. Vamos a dejarlo, por ejemplo, en un 10. Ok y ok. Bien, tal vez algo más denso, algo que también podemos modificar. En Fill Properties tenemos aquí la separación. Podemos hacer que sea menor la separación de manera que aparecerán más puntos y por tanto mayor densidad. Así. Pues podría ser una buena simbología. Puesto que las capas de polígono son las que más juego nos van a dar a la hora de personalizar la simbología, vamos a seguir viendo más ejemplos para esta misma capa. Para ello, de nuevo vamos al Edit Symbol. Vamos a eliminar esta capa de objetos y nos vamos a quedar simplemente con esta, que vamos a personalizar a continuación. Bien, vamos a comenzar viendo el relleno en gradiente. Este otro de textura tridimensional solo se aplicaría a objetos tridimensionales, que en este caso no estamos viendo. Por eso empezaremos con este del relleno en gradiente. Vale, lo primero sería definir una rampa de color, de todas las que tenemos aquí disponibles. Escogeremos aquella más acorde a los tipos de datos con los que estamos trabajando, que en nuestro caso, puesto que estamos viendo de vegetación, podría ser algo de tipo verde o... Sí, alguno de tipo verde. En el caso, por ejemplo, de que estuviéramos representando embalses, lagos o charcas, humedales, podríamos, por ejemplo, escoger un azul como este, una rampa de color azul. Tal vez esta otra también. Pero bueno, vamos a coger nosotros en este caso esta de verdes. Lo siguiente sería definir el número de intervalos. A mayor número de intervalos, más gradual y suave va la transición desde este color de la extremo izquierda hasta el de la derecha. De manera que si, por ejemplo, vemos que definimos 2 o 3 intervalos, vemos que el salto es totalmente en brusco. O sea, desde esta esquina aquí, que correspondería con este color, y este otro. Cuantos más intervalos definamos, más gradual y suave va siendo la transición. En cuanto al porcentaje, este porcentaje lo que nos define es la proporción que hay de este color y de este. Si establecemos un intervalo de 2, vemos perfectamente qué ocurre con la variación del porcentaje. En el 100% tendríamos los dos colores en la misma proporción, a mitad y mitad, pero en el 0%
únicamente veríamos el último color. Bien, estableceremos por ejemplo una de un 75%, por ejemplo, y vamos a definir unos intervalos de 15. Vale. En cuanto al ángulo también podemos modificar el ángulo de esa transición, de manera que según vayamos rotando, este ángulo va cambiando. Bien, lo dejaremos en 0. No, en 90. Vale. Y el siguiente que podemos definir es si queremos que sea de tipo lineal, rectangular, circular o buffered. En nuestro caso, por ejemplo, vamos a dejarlo en circular. Pues este sería el relleno de tipo gradiente. Vamos a ver ahora, por ejemplo, el relleno de tipo línea. No tiene más misterio que es crear una capa en la que se rellena con líneas de distintos diseños. Lo mismo podemos definir el color de estas líneas, su ángulo de rotación. El offset hace referencia a la distancia a la que parten desde un origen. En este caso, podemos irlo modificando hasta que el patrón de líneas tenga el aspecto que nosotros deseemos. Creo que está establecido en 0, pues lo dejamos así. Y el ángulo, pues lo mismo. Podemos definir el ángulo que queramos. Y la separación entre líneas, lo mismo. De manera que tendremos una malla muy densa o más suave. Aquí podemos definir el tipo de línea. Y de nuevo, en este caso se nos aplica los mismos estilos que estamos definiendo para los elementos de tipo lineal. De este modo podríamos escoger cualquiera de los diseños que tenemos aquí establecidos o definir el nuestro propio. Vamos a coger por ejemplo este. Y el outline se refiere a la línea exterior. De nuevo lo mismo, como es un patrón de tipo línea, podríamos definir cuál es el estilo en función de esta biblioteca, definir el nuestro editando aquí el símbolo como hemos visto, como siempre. Vamos a aplicar este, a ver qué aspecto tiene. Vale. Vamos a seguir viendo más opciones de edición. Veamos ahora el Marker Fill Symbol. Ya hemos visto antes cómo esto lo que nos establece es un patrón de distribución de un elemento de tipo puntual, un objeto que es un símbolo, una imagen, que podemos escoger aquí en este apartado donde pone Marker. Como los markers son un elemento de tipo puntual, accedemos al Symbol Selector correspondiente a los puntos. Como ya hemos visto, pues podemos escoger entre un montón de ellos, editar el nuestro. O sea, vemos que podemos editar dentro de un símbolo. A base de definir sus capas, podemos entrar a editar y agregar símbolos de tipo puntual y lineal, por ejemplo, en un símbolo de tipo polígono. O sea que la cosa se complica y vamos añadiendo capas de información diferentes. Por eso os comentaba que a símbolos más complejos, al final el rendimiento de Arma también se nota. Por eso lo más normal es cuando estamos trabajando con elementos de tipo polígono, pues simplemente utilizar un relleno sólido. Bien, pues escogemos por ejemplo el triángulo y si tenemos como patrón de relleno el grid, que es una rejilla, esta distribución es digamos homogénea, pero podemos, como hemos visto, si seleccionamos en random, pues la distribución de estos objetos va a ser aleatoria. Aquí podemos definir el patrón de relleno, podemos jugar con este offset en ambos ejes, X e Y, hasta conseguir un diseño que nos convenzca. Y lo mismo con la separación, a mayor separación tendremos menor densidad de elementos. Así. Y vamos a cambiar el color, por ejemplo. Vamos OK.
Y ya está. Veamos más ejemplos para definir la simbología de un polígono. De nuevo en Edit Symbol. Ahora vamos a ver el Picture Fill Symbol, que nos permite escoger una imagen de tipo BMP, MF, PNG, JPG, etc. Vamos a escoger este simbolito de un árbol. De tal manera que esta imagen se convierte en el patrón de relleno de nuestros polígonos. Vale, en este caso también podemos definir parámetros como el ángulo, la escala del eje X, la escala del eje Y y otras propiedades de relleno como el offset, que nos permite centrar o mover nuestra imagen. En este caso vemos que la imagen es mucho más grande, por lo que vamos a hacer es modificar su escala a, por ejemplo, algo así de 0,2. Esto, claro, dependerá un poco de la resolución de vuestra imagen que estéis usando. Si son imágenes muy chiquitinas, seguramente no tengáis que hacer esto y os entre bien. Pero bueno, en este caso es una imagen bastante resolución y ha habido que utilizar fracciones decimales. Bien, pues una vez establecido esto, por ejemplo, podemos modificar si queremos la separación. O el ángulo. Pero bueno, el ángulo vamos a dejarlo como está. Pulsamos OK. Y ya está, ya se ha utilizado nuestra imagen como patrón de relleno. En este caso está claro que ha sido la escala no es la más adecuada, por lo que vamos todavía a hacerlo algo más pequeño. A ver qué tal así. Bueno, aún así, demasiado grande. Podría ser, por ejemplo, algo así. Pero bueno, lo importante es que podemos saber que cualquier archivo de imagen que podemos descargar además fácilmente de internet con patrones de relleno y demás en formatos JPG, PNG, BMP, que es lo más frecuente, pues que podemos cargarlos para rellenar nuestros polígonos. De manera que al final la personalización y el estilo visual de nuestros mapas sea único y personal. Creo que quedaba un estilo más por ver, que es el Simple Fill Symbol, que simplemente pues lo que nos permite es crear un relleno pues uniforme de color, que es la opción por defecto para los polígonos. Definiendo un color de relleno, un color en la línea exterior y un grosor. Parámetros que normalmente definiremos aquí mismo. Como vemos el relleno, el color de la línea exterior y el grosor.